Sean bienvenidos a este espacio en Canal Diocesano de Televisión. Hoy nos desplazamos hasta la parroquia de este barrio en Santa María de Benquerencia para conocer a su párroco, al sacerdote don Alfonso Ramírez Muñoz. Bueno, don Alfonso, estamos aquí en su parroquia, en su barrio, y lo primero que queremos hacer es preguntarle por su vocación, conocerle un poquito mejor. Y bueno, pues inevitablemente vamos a hablar. Usted es del Toboso. Del Toboso, allí nací. Nace exactamente el 27 de junio de 1965 y fue ordenado como sacerdote aquí en la Catedral Primada por el cardenal don Marcelo González Martín. Así es. Pero hábleme de su infancia, de su familia, porque como en toda vocación yo entiendo que la familia pues, es fundamental, es indispensable, y sin ella a lo mejor no se entiende su vocación. Sí, sin duda, y en mi caso más. Yo en ocasiones digo que para poder entender mi modo de ser, de reaccionar, de relacionarme, es necesario conocer mi familia, porque soy sin duda reflejo de lo que he vivido en mi infancia, en mi juventud y a lo largo de mi vida, gracias a lo que yo he recibido de mi padre y de mis hermanos, de mis padres. Formo parte de una familia en la que somos 4 hermanos. Mi padre Antonio falleció el año pasado, mi madre Margarita falleció ya hace 27 años, y mis hermanos, el mayor Ángel Antonio, también ya fallecido, mi hermana, también ya fallecida, y tengo otro hermano en Murcia, y bueno, y yo que soy el pequeño de los 4 hermanos. Y bueno, nací en el Toboso, somos una familia humilde, mi padre era agricultor, después pasó de la agricultura a ser albañil una temporada. Tuvo que verse bueno, en la tesitura de desplazarse a Navacerrada para encontrar trabajo, porque con la agricultura ya no podía mantener a 4 hijos. Y hay una anécdota que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Y es... sí, porque el anuncio de su vocación fue como algo profético, ¿no? Sí, yo lo he sabido después, cuando mi padre me lo ha desvelado, ¿no? Y guardaba una foto donde aparecían muchos hombres de las diferentes parroquias en Pozuelo de Alarcón haciendo ejercicios también con sacerdotes. Entre ellos aparecía también don Acacio Marqueño, que era un sacerdote venerable de nuestra diócesis, muy querido, que había dado clases en la Normal de Toledo de religión, y que bueno, ha estado durante muchos años atendiendo también y viviendo en Hospital Tavera, junto a La Vega, cerca de la parroquia de Santiago el Mayor. Y cuando mi madre se quedó embarazada de mí, pues mi padre, el hombre, los recursos económicos en casa eran pocos, con lo cual la situación era pues un poco preocupante ante el que podían hacer, ¿no? Que era yo. Y el cura de mi pueblo le invitó a hacer ejercicios allí en Pozuelo. Mi padre fue, y cuando estaba haciendo ejercicios, pues don Acacio tuvo una conversación con él. Le preguntó, pues veo que es usted un buen hombre, ¿cuál es el motivo que le trae aquí? Se lo comentó y le dijo: mi mujer está embarazada, y bueno, y don Acacio le dijo: voy a rezar para que tenga un hijo sacerdote, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y oh maravilla, que después, en el devenir de la historia de mi vida como sacerdote, pues me encontré, cuando llegué a Santiago del Arrabal, a don Acacio Marqueño viviendo en Hospital Tavera, y he tenido la suerte y la alegría de poder atenderlo, llevándole la comunión durante muchos meses, varios años,
y poder escucharlo en confesión y atenderlo en el lecho de muerte. De manera que cada vez que iba a visitarlo, le decía yo: don Acacio, por culpa de usted soy sacerdote. Y a lo mejor podría haber sido otra cosa más interesante en mi vida, ¿no? Le daba tanto gozo que le contara esta historia, que cada vez que iba a llevarle la comunión el hombre me decía: cuéntamelo otra vez, ¿no? Cuéntamelo otra vez. Y bueno, por eso digo que mi vocación ha sido un poco compleja. Yo no he sido monaguillo, como habitualmente han sido muchos de los que hoy son sacerdotes. Yo había hecho la primera comunión, algunos amigos míos, alguno era más joven, con el cura de mi pueblo solíamos ir, sobre todo en el mes de mayo, a las eras fuera del pueblo. Allí jugábamos al fútbol, jugábamos los muchachos para pasar un rato, y un día se le ocurre decir al párroco de mi pueblo que ha recibido una carta de don Marcelo, del cardenal, yo ni sabía que era eso, un cardenal en la iglesia, que hacían falta sacerdotes en la diócesis. Yo aquello lo pensé y bueno, sin saber en qué me embarcaba, junto con otros 2 o 3 de mi pueblo, pues vinimos a hacer el cursillo de ingreso. Mi madre pensaba que yo iba a durar poco, porque bueno, siempre había estado muy unido y muy vinculado a mi madre. Yo era muy de pueblo y no había salido lo más largo hasta Quintanar de la Orden, 8 kilómetros del Toboso. Curiosamente, el año anterior me habían ofrecido una beca para ir a estudiar a Chester con mi hermano, a Valencia, pero no quise, me dio por llorar y no. Y bueno, pues ingresé en el seminario, y ahí, en el devenir de los años... ¿En el seminario menor? En el seminario menor, justo en el año 1976. Y allí fue donde, con el pasar de los años, pues pude decirle al Señor definitivamente que sí. Arde con fuerza en este frío, todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden ni intentan contener su corazón. Del menor pasa al mayor. Pasamos al mayor, entonces el bachillerato lo teníamos ya segundo, tercero, debut y COU, era ya en la sección del seminario mayor, compartíamos con los filósofos y teólogos, y luego ya el seminario mayor, claro, propiamente con los cursos superiores, donde allí pude realizar todos mis estudios, felizmente. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por los seminarios, pero por el seminario mayor sobre todo? Tengo un gran recuerdo. Yo siempre digo que he tenido la suerte de tener un equipo de formadores fantásticos, tanto en el seminario menor como en el seminario mayor, operarios, la gran mayoría, diocesanos, y otros ya de la diócesis, sin ser operarios, que también iban ya acompañando la vida del seminario. Y yo siempre digo que incluso si a lo mejor he tenido alguno que no era de gran agrado, hasta eso me ha servido para incluso saber cómo no tengo que ser, ¿no? De eso he sacado provecho. Pero tengo que reconocer que han sido todos extraordinarios. Y mis profesores lo mismo. Le doy gracias a Dios porque todos los profesores que hemos tenido nos han enseñado sobre todo una cosa que era también una tónica de don Marcelo, el cardenal, ¿no? El amor a la Iglesia. El amor a la Iglesia por encima de cualquier circunstancia, de cualquier papa, de cualquier situación, ¿no? Y yo creo que todos los de mi época llevamos esa pasión y ese amor a la Iglesia, por encima de cualquier debilidad que pueda tener la Iglesia, que son las de todos nosotros, sin duda. Se ordena sacerdote, ¿y cuál es su primer destino? Pues mi primera novia, fue Fuensalida, Fuensalida del Alma. Allí estrené las primicias de mi sacerdocio. Mi madre me acompañaba durante esos años, nos las repartíamos entre mi padre y yo. A veces venía mi padre, se llevaba a mi madre al pueblo, mi padre todavía trabajaba, iba a Navacerrada a trabajar de albañil, volvía los fines de semana, y mi madre fue muy feliz allí en Fuensalida, y yo también reconozco que pude tener una experiencia pastoral tremendamente rica con mi primer párroco, que fue don Teodoro Sánchez Chico, de feliz memoria, era del Torrico, y un hombre con una pasión a la hora de evangelizar y de buscar los modos y la manera de llegar a la gente.
Allí teníamos una realidad muy potente que me ayudó a desarrollar muchas de las capacidades que actualmente hoy tengo, gracias a escuela de padres, grupos de matrimonios, cursillos prematrimoniales, la atención al Colegio de San José, que yo digo, ha habido primeros viernes que me he llegado a confesar casi a 500 niños, ¿eh? Ya les decía, no me digáis ni siquiera los pecados, venga, uno, rápido, rápido, que hay que llegar a la misa, ¿no? Y atención también a las religiosas terciarias franciscanas, donde yo vivía allí, compartía la vivienda del capellán, y fueron unos años realmente muy potentes en lo que es la pastoral juvenil también. Llegamos a tener hasta 4 niveles de jóvenes en aquella época. Las Pascuas juveniles eran realmente hermosas, donde nos encontrábamos el último año hasta con 120 jóvenes, quiero recordar, ¿eh? Y luego en el paso de los años pues me he dado cuenta, ¿no?, cómo algunos de ellos venían a decirme cómo recordábamos aquellos años en los que compartíamos las Pascuas, la alegría que nos unía esos días. Yo tenía la costumbre de subirlos a todos al altar, lo cual era como muy vistoso, ¿no?, porque la gente, al ver tantos jóvenes en el altar en el convento, pues aquello llamaba a otros jóvenes. Y había padres que decían, hijo, a ver si tú te animas y a otro año te incorporas a y te subes al altar. ¿No? Y la verdad que hubo una realidad muy hermosa, muy potente allí en Fuensalida, de catequesis. Teníamos entonces, me acuerdo, 120, 130 niños de catequesis solo de comunión, de cada año, y de todos los cursos, de confirmación, lo mismo. Era una población muy joven, en la que Fuensalida quizá tenía la tasa de natalidad más alta de la provincia. Y a pesar de que no tenía un exceso de habitantes, pero tenía una tasa de natalidad enorme, lo cual hacía que tuviéramos muchos niños en catequesis. Don Alfonso, usted ha sido uno de los sacerdotes que hizo la mili. Cuénteme esto. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, en la época del cardenal don Marcelo se nos invitaba a todos los sacerdotes de la diócesis a hacer el servicio militar, como servicio pastoral también a la patria, ¿no? Y lo hicimos con gusto. En mi quinta que no era mi quinta, porque agotábamos el plazo de prórrogas, y yo ya pues fuimos a hacerla con 28 años, de manera que... O sea que usted ya era sacerdote. 4 años había ejercido mi ministerio en Fuensalida, ¿sí? Y se interrumpe para tener para que justo ir a la mili. Fuimos al Goloso, allí nos juntamos 72 curas de toda España, varios también de aquí de Toledo, y hacíamos instrucción militar por la mañana, y luego por la tarde teníamos instrucción pastoral. Venía siempre algún vicario de la diócesis, incluso Monseñor Estepa, que era entonces el arzobispo de Castrense, y nos preparaban para luego atender los diferentes cuarteles de España. A mí me tocó la suerte de quedarme allí en el Goloso, no tuve que desplazarme. Fui el párroco de 2 de las 4 o 5 unidades que había en el Goloso, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Atendía también el poblado militar que estaba enfrente del cuartel, tuve comuniones ese año, y una experiencia muy interesante entre los soldados, ¿no? Me iba de maniobras con ellos, allí vestía de militar incluso, y bueno, la vida en el cuartel pues era muy sencilla, pero también tenía su grandeza, porque ahí es donde yo me di cuenta cómo la juventud española, pues de toda España, que yo me encontré allí, pues necesitaba también de la presencia de un sacerdote, incluso también los mandos, ¿no? Cuántas experiencias podría compartir de esos 9 meses en los que tanto mandos como muchachos pues acudían al despacho del sacerdote a contar su vida, sus problemas, sus preocupaciones, en busca de luz, ¿eh? Y fue un año que yo le agradezco a Dios, esa toma de contacto con la juventud española. Esa experiencia. ¿Y de ahí? De ahí me mandaron a la Puebla de Almoradiel, cerca de mi pueblo. Yo soy del Toboso, y estuve 2 años con don José Tarjuelo. Yo digo que fui uno de los párrocos eminentes de esa época, siendo muy jovencito, como era yo, y compartimos la parroquia. Entonces estaba muy de moda lo de ser párrocos in solidum, y allí pues don José Tarjuelo, que ya era el hombre avanzado en edad, de 68 años, pues yo llego siendo un pipiolo de 28, 29 años,
La verdad la experiencia fue muy hermosa, porque recuerdo que en la Puebla a veces decían 2 curas mandando, en Navidades han reñido como perros, ¿no? Decían, y Esto no llegan. no llegó nunca, ¿no? El trato fue muy cordial, nos unió mucho la muerte de su hermana Josefa y la muerte de mi madre, que acontece en la Puebla de Almoradiel, y nos quisimos mucho como compañeros, respetando yo las canas y él también abierto a la novedad, pues de un sacerdote joven que llegaba con entusiasmo. En la carta pastoral que escribe el señor arzobispo en este curso dedicado a los sacerdotes, a la vocación sacerdotal, él, como uno de los objetivos, se propone también la fraternidad sacerdotal, lo que usted estaba compartiendo ahora. Como párroco, con más de 25 años de experiencia como sacerdote, ¿en qué medida cree que es importante esto de la fraternidad sacerdotal para que una parroquia funcione? Yo siempre digo que no hay curas ni malos ni buenos. Me parecería algo maniqueo hablar de eso. Creo que hay curas que saben trabajar con otros curas y curas que no saben trabajar con otros curas. Y eso es lo que diferencia unos de otros, ¿no? Porque no es fácil, nos educan en el seminario, yo creo que a pesar de que es una vida en comunidad, salimos bastante independientes. De modo que luego cuando te enfrentas a la realidad pastoral, pues el saber compartir los planteamientos propios junto con los de los demás compañeros, el contrastar opiniones, el buscar juntos lo mejor, que no sea siempre lo mío, sino el que el otro también puede tener ideas muy válidas, ¿no? Y llegar no voy a decir acuerdos, pero sí a decisiones que sea lo mejor para los fieles en esa parroquia. Yo creo que ese trabajo en común es importante y sobre todo que los compañeros estén a gusto, ¿no? En mi época me acuerdo que aquello de los insolidum venía porque cundió un poco como que el exceso de autoridad de los párrocos impedía la creatividad de los vicarios parroquiales y entonces, bueno, pues don Marcelo buscó esta fórmula para equiparar a la hora de que hubiera iniciativas que no se interfirieran, sino que todas pudieran salir adelante, ¿no? Pero yo creo que es más hermoso el testimonio que podamos dar de querernos los sacerdotes, de juntos sentarnos a programar y con entusiasmo buscar lo más adecuado para los fieles. ¿Y de la Puebla, dónde? De la Puebla de Almoradiel, pues me llamó don Francisco, entonces el arzobispo de Toledo, Álvarez Martínez, y me pidió que me desplazara ya, que dejara la parroquia de la Puebla para entrar en Santiago del Mayor de Toledo, porque quería encomendarme la pastoral familiar de la diócesis y él creía conveniente que el cargo de la pastoral familiar se desarrollara y se desenvolviera desde la ciudad, ¿no? Y ahí compartí esos 2-3 cargos. Ahí era vicario parroquial de Santiago el Mayor, conciliario diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, también una temporada conciliario regional, y director o delegado episcopal de Familia y Vida en la diócesis de Toledo. Y fueron unos años apasionantes, muy intensos, en los que también tuve la oportunidad de ir a estudiar a Madrid, a San Dámaso, porque yo llegué al cargo y no tenía estudios superiores. Y don Juan José, que entonces era el obispo auxiliar, me decía, pero bueno, ¿cómo un delegado de la familia? Yo le decía a don Juan José, quizá la encomienda del arzobispo viene porque mi experiencia en pastoral familiar en Fuensalida fue tan rica que, bueno, aún sin tener estudios, pues eso quizá fue el trampolín que me llevó a tener que ocupar este cargo de cierto relieve, siendo yo tan joven, ¿no? Pero le doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido ese cargo tener contacto con realidades muy diversas en el ámbito de la pastoral familiar, movimiento familiar cristiano, equipos de Nuestra Señora, encuentro matrimonial, matrimonios de acción católica, las representaciones también en lo que llamamos la mesa de la familia, que era un lugar no para el debate, sino para la comunión pastoral. Mi obsesión era que todas las energías de todos los movimientos se pusieran al servicio de la pastoral familiar que el obispo quería determinar en su diócesis, ¿no? Y ahí empezaron a surgir los COF, Centros de Orientación Familiar. Ya llevaba muchos años el movimiento familiar cristiano trabajando el SOF, pero todo se ha ido reconvirtiendo ahí y se dieron pues pasos muy interesantes en todo lo que es la difusión de métodos naturales, potenciar los cursos de formación
de novios. Se publicó en el año 2000 la preparación al matrimonio, Casarse en el Señor, que es una compilación de mucho material de la diócesis, y la verdad que tengo que reconocer que el cargo me permitió también conocer la diócesis y enriquecerme muchísimo con sacerdotes y laicos de toda España, cuando en la conferencia episcopal teníamos las reuniones anuales para compartir también las experiencias pastorales. Y en Santiago del Arrabal, pues es una parroquia muy rica en grupos. Ahí están, yo atendía a Legión de María, atendía Acción Católica, atendía Comunidad Neocatecumenal, atendía, por supuesto, a los enfermos siempre, los jóvenes. Hay que decir que, y lo digo con mucho cariño y con mucho afecto, el actual alcalde de Toledo, don Carlos, para los amigos Charlie, claro que sí. Cuando yo llego a Santiago del Arrabal, él forma parte de un grupo de jóvenes de la parroquia que se forjan allí con don Carlos Miguel antes y después también conmigo esos años, y bueno, algunos otros que también tienen hoy en día cargos de responsabilidad y que están también pues, colaborando en otras realidades eclesiales, ¿no? Y bueno, pues es una parroquia muy viva y muy rica y muy dispar en el buen sentido, y la verdad que también me enriqueció enormemente. ¿De ahí a Orgaz? De allí a Orgaz, cuando, bueno, de algún modo venía ya a declinar el pontificado de don Francisco, él cree conveniente que yo me marche a Orgaz y que continuara con el cargo de lo de la familia, y estuve un año de vicario parroquial en Orgaz. Don José ese primer año todavía no había recibido la jubilación, y también fue una experiencia muy interesante con él, porque me permitió, siendo vicario parroquial, conocer al pueblo que luego se me iba a encomendar de una manera más viva siendo párroco al año siguiente, y así fue, así fue. En Orgaz he tenido la experiencia muy grata de un grupo de jóvenes muy numeroso que han quedado ahí para la historia, se siguen llamando los jóvenes de Orgaz. Ya ahora está otra generación distinta, porque todos aquellos, yo siempre les insistía, ¿no? Y les decía, mirad, el futuro de la fe de Orgaz pasa por vosotros. Y ahora, cuando ya se han casado todos, cuando ya están teniendo su segundo o tercer hijo y juntan un montón de niños que ya están incluso haciendo la primera comunión, me dicen, Alfonso, tenías razón, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que la fe no es sino transmitirla a la siguiente generación, que lo están haciendo con sus hijos, y eso asegura también la transmisión de la fe en un pueblo tan querido para mí como es Orgaz. Ahora le voy a pedir que pasemos dentro y nos habla de esta parroquia que tiene ahora encomendada, la parroquia de Santa María de Benquerencia, pero antes, y para cerrar esta entrevista en la que hemos estado hablando de la vocación, usted cuando echaba la vista atrás, antes decía que cuando visitaba a don Acacio le decía, pero ¿qué hago yo siendo sacerdote? ¿O por qué no? Podría haber elegido otra cosa si usted no hubiese lanzado esa profecía, vamos a decir, ¿no?, sobre mí. Pero cuando uno echa ahora la vista atrás, don Alfonso, ¿qué es lo que ve? Yo lo que veo es rostros de personas. Cuando alguien me ha dicho a mí, has atendido a este grupo, a este, a aquel, yo decía, no, yo he atendido a personas, y cada vez que pienso en cada parroquia, pienso en todas las personas, y a veces sueño, digo, si el Señor me permitiera un día poder decir, me gustaría juntar a todas las personas en las que de algún modo han vivido la fe de una manera más viva en cada parroquia, por todos los sitios que he ido pasando, me encantaría, ¿no?, poder decirles ahora un poco en la madurez de mi vida, para decirles algo muy sencillo, ¿no?, y que quizá se lo pueda decir hoy a través de las cámaras a todos ellos. Gracias, gracias, porque sale uno del seminario y no eres sacerdote, claro que sí, faltaría más, pero como el buen vino, requiere de estar en la tinaja y requiere de años, ¿no? Y eso no ocurre sin el cariño, el afecto, la entrega, la generosidad de tantos y tantos fieles que Dios me ha puesto en mi camino y que me han hecho disfrutar de una vida tan plena y tan feliz que no lo cambiaría por nada. Yo siempre he dicho que mi vocación frustrada es ser cantante de orquesta. Sí, y sueño con ello, por eso siempre que puedo y veo un micrófono y una orquesta, me arreo por ahí a cantar por Julio Iglesias o por Perales, ¿no? Pero bueno, Dios creo que me ha querido
no en aquellos escenarios, sino que me ha querido en su presbiterio y desde allí anunciar la fe y compartir la fe, ¿no? Si me permites, antes de cerrar, quisiera compartir como las dos cosas, los dos ministerios que a mí me han hecho más percibir la cercanía y la grandeza de Dios en mi vida, ¿no? Y es el ministerio de la confesión, donde percibes que como sacerdote los fieles te abren su intimidad y su corazón, y siempre he tenido un gran respeto por eso, y he sentido mucho cómo el don de Dios se derrama sobre mi vida para poder dar el consejo oportuno a cada persona que viene con su problema o con su herida, ¿no? Y te das cuenta de cómo el Señor pone en tu boca la palabra adecuada para confortar, consolar y curar las heridas de aquel penitente, ¿no? Y el otro ministerio donde he percibido esa grandeza también del Señor es en la predicación, sobre todo en la del domingo, en donde es verdad que yo siempre he sido muy fans a la hora de preparar la homilía del Papa Benedicto XVI, y siempre me ha gustado mucho también Raniero Cantalamessa, ¿no?, el predicador de la Casa Pontificia, y algunos otros comentarios, pero he percibido cómo, aun habiendo en ocasiones preparado alguna reflexión, luego el Señor me ha ido llevando por donde Él ha creído conveniente. Intuyo que es porque aquellos que están escuchándome, el Señor quiere darles esa palabra y no la que yo tenía preparada, ¿no? Y ahí es donde me estremezco también, como digo, ante estos dos ministerios, el de la predicación y la atención a los fieles en la confesión. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza de un vendaval, con esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío. Hazme oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí. Eres mi padre y enloqueces, que a nadie quieres tanto como... Bueno, don Alfonso, estamos aquí en la sacristía de esta parroquia de Santa María de Benquerencia, de este barrio toledano. Háblenos de la parroquia y de cuándo llega usted a esta parroquia que recientemente ha celebrado sus fiestas. Sí, salimos de las fiestas ayer precisamente, y yo llego a la parroquia el 3 de octubre del año 2010, y la verdad que me encuentro una parroquia muy trabajada, que los sacerdotes anteriores han hecho una gran labor, los inmediatamente a mí, don Jesús García Dorado y don Juan Miguel también, que se encuentra ahora actualmente en Villaminaya, y habían hecho una gran labor en el desarrollo de los grupos, en la estabilización de la catequesis, de atención a las familias, a los enfermos. Ya antes don Matías también había ido roturando la tierra para que la semilla fuera produciendo fruto, y con anterioridad la tostamar gorda se la llevó don Román, que es el primer párroco de Santa María, en donde a él le tocó pues construir la casa parroquial, construir los salones, y 5 años después de la constitución canónica de la parroquia es cuando puede inaugurar, el día 1 de abril del año 90, don Marcelo González Martín, el cardenal, viene a inaugurar y a consagrar el altar de Santa María, 5 años después de cuando se ha firmado el edicto de la parroquia. El decreto, ¿no? Exactamente. De erección, que era del 1 de octubre de 1985. Y de ahí que el 1 de octubre ustedes estén aquí de fiesta. Y ha coincidido este año además que sea en su día, porque don Román estableció la fiesta de Santa María de Benquerencia el primer domingo de octubre.
en honor a la constitución canónica de la parroquia, y por lo tanto puede oscilar entre el día 1 y el 7, y bueno, este año ha coincidido que era el día 1, así es que hemos celebrado el 38 cumpleaños de esta parroquia. ¿Cómo está estructurada? Fundamentalmente puedo decir que tenemos un consejo pastoral muy numeroso, en donde están representados los distintos ámbitos de pastoral, con su consejo económico también, y nos reunimos habitualmente al menos 2 veces al año para programar el curso y para revisar el curso, y de algún modo también ya plantear alguna línea de acción para el siguiente curso. Y también, bueno, pues ahí están representados muchos grupos, ¿no? Tenemos varios grupos de matrimonios. Tenemos un grupo de matrimonio que lleva don Juan Manuel, otro grupo de matrimonios que acaba de arrancar del movimiento familiar cristiano con don Rubén, que además es el consiliario diocesano del movimiento familiar cristiano, y yo tengo otro grupo de matrimonios un poquito más numeroso, que son pues los históricos también de esta parroquia, ya más veteranos, y también les atendemos. Además, bueno, tenemos la catequesis. La atención a los jóvenes fundamentalmente viene determinada por el grupo de posconfirmación. No es fácil arrancar ahí y buscar una continuidad, tenemos dificultades no pequeñas para que los muchachos se estabilicen y continúen el proceso de formación y de vinculación a la parroquia. Y luego fundamentalmente pues está a través del movimiento Hakuna, que surgió hace 3 años, pues fruto de una Pascua aquí en la parroquia, con jóvenes de San José Obrero y jóvenes de Santa María. Les acompañaba don Juan Manuel, y al terminar y al finalizar la Pascua, pues sintieron la necesidad de buscar de algún modo la continuidad, de mantenerse vinculados a la fe, de fomentar la fe, compartirla, y se marcharon a Madrid junto con Óscar, que ese año cantaba misa, es sacerdote surgido de aquí, de esta parroquia, y con algún pequeño grupo de jóvenes estuvieron allí participando en Hakuna Madrid, y sintieron la necesidad de traerlo aquí a Toledo, que era, bueno, pues algo que les gustaba, que les atraía y que les podía servir, y trajeron pues Hakuna Toledo aquí a nuestra parroquia. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Se ha extendido, gracias a Dios, o sea, la hora santa de los universitarios la tenemos aquí, perdón, sí, la de los estudiantes universitarios. Luego los senior los tienen su hora santa los jueves en las oblatas. Los lunes quiero recordar que son los universitarios en la parroquia del Buen Pastor, y los martes en las Angélicas, lo que ellos llaman los fronteras, que son los matrimonios que se han casado, que tienen niños pequeños, y bueno, han diversificado todo ello. Es verdad que cuando hay una celebración más importante de Hakuna, todos se concentran en torno aquí a Santa María, ¿no? Creo que hay una cosa buena de Hakuna, y es que ellos van a rezar a sus diferentes sitios donde están vinculados, pero es verdad que cada uno luego vuelve a su parroquia y vive la fe en su parroquia. No, la pretensión de Santa María no es ni mucho menos acaparar a los jóvenes, sino que ellos expresan la fe compartiéndola y viviéndola en la hora santa, con todos los modos que tienen ellos también de fin de semana, de los revolcaderos que dicen a la hora de compartir las enseñanzas, y otra serie de realidades que yo me pierdo porque son en inglés y no sé decirlas. Y luego, bueno, pues también en la parroquia yo creo que quisiera resaltar el gran ambiente y el gran clima que hay entre la gente. Yo veo que es una parroquia como muy de pueblo, en el sentido positivo de la expresión, ¿no? Donde cuando la gente llega a este barrio sienten una necesidad de compartir con otros unos lazos incluso humanos y por supuesto de fe. Tener en cuenta que cuando surge el polígono, es decir, aquí hay gente, y sigue habiendo, de todas las regiones de España. Eso hace que la gente que ha venido aquí a trabajar al barrio... No tenga una red familiar. Ahí está. Con lo cual la parroquia ha servido de algún modo para cierta cohesión social, donde han encontrado amistades muy profundas, muy buenas, y les ha hecho, sobre todo, a mí me hace mucha gracia,
suelen decir una expresión muy bonita, ¿no? De muchos de ellos, cuando les llaman los hijos, papá, mamá, ¿dónde estáis? Dicen, en nuestra segunda casa, en nuestra segunda casa. Y qué hermoso es que consideren su parroquia como su segunda casa. Su segunda casa. Tenemos la Legión de María también, y seguro que me dejo por ahí algunas realidades. Y por ejemplo, en cuanto a la caridad, don Alfonso, aquí también hay grupo de caridad. Una realidad importante que no podemos ignorar. Sin duda, hay unas voluntarias que ya llevan bastantes años, lo cual les permite tener también una perspectiva muy buena. Carmen, Tina y Mila están ahí, y les acompaña el asistente social también de Cáritas, que acompaña a las 3 parroquias, y es verdad que la distribución de los alimentos se hace a través del economato Cardenal Sancha, pero la recepción la hace cada parroquia, y ahí bueno, se va haciendo el seguimiento de cada caso y la asignación para poder retirar luego los alimentos. Es verdad que últimamente, por ejemplo, nos están viniendo muchos latinos, se ve que está llegando muchos latinos al barrio, y la verdad que la atención pues es pequeña, es mínima, ¿no? Siempre les decimos que no solucionamos los problemas, pero al menos sí que por los alimentos que les damos poder aliviarles en su necesidad, ¿no? Y es una labor, bueno, muy callada, pero muy interesante y muy constante a lo largo de los años. Ahí se percibe en ocasiones como familias que han estado en marginación social, es muy difícil luego arrancar a sus hijos de esa marginación social, ¿no? Y se ven de algún modo como empujados a seguir el descoloque de las propias familias. Bueno, hacemos lo que podemos, siempre nos queda mucho camino por recorrer, sin duda. Porque, don Alfonso, ¿a cuántas personas atiende esta parroquia? ¿Cuántas personas de aquí, de este barrio, les corresponde esta parroquia de Santa María de Ahora mismo la cantidad de personas que van viniendo a Cáritas todos los meses ronda entre los 35 y los 38 familias, que son las que van viniendo de manera asidua. Siempre se va incorporando alguna nueva. También la asistente social, en alguna ocasión, como se les va pidiendo los papeles y revisando también los ingresos que tienen, lo que se hace en ocasiones, si alguna familia ha mejorado su situación, se le aparta durante un tiempo para que otros que tienen menos recursos puedan participar de la acción caritativa de la parroquia. Que claro, los recursos son muy limitados. Yo a veces les digo, una factura de alimentos para una parroquia tan modesta como Santa María de Benquerencia, pues es una carga grande, pero también es verdad que bueno, es de agradecer a todos los que de algún modo colaboran en la atención a los pobres y a través de Cáritas. En esto que comentaba usted de la cohesión social que hay en la parroquia y demás, yo entiendo que los párrocos, en este caso usted, pues tiene un papel fundamental, ¿no? Porque precisamente pues el pastor, el párroco, tiene que formar parte y tiene que motivar y de alguna manera animar a esa comunión, cohesión, ¿no? Es muy importante, sin duda, el párroco, ¿no? Yo no sé si soy modelo de algo. Yo siempre digo que soy un cura atípico, ¿no? Y que a lo mejor no entro dentro de los cánones habituales, ¿no? Soy un verso suelto. Pero sí, yo no soy cura que tenga escuela, ¿no? Ni que nadie me vaya a seguir por... Pero sí que es verdad que tengo que reconocer que quizá el Señor me ha dado una serie de cualidades que me vienen también muchas de ellas no por virtud cristiana, sino por el hecho de pertenecer a una familia concreta, y eso también me ha forjado un carácter, un modo de ser, que tengo que reconocer que a lo largo de mis años de cura me ha facilitado muchísimo la labor y el acercamiento con los fieles. Pero es verdad que sin dejar a un lado las normas de la Iglesia, pero creo que el pastor es el que tiene que discernir cuáles son las verdaderas necesidades de los fieles que el obispo le ha encomendado, ¿no? Y sin saltarse, por supuesto, las legislaciones. Creo que hay una palabra que el Papa Francisco continuamente nos está recordando, ¿no? Que es el acompañamiento. Y en ese acompañamiento, pues es verdad que la verdad de la fe no la vive la gente o mucha de la gente que viene de golpe y ya de una vez para siempre, sino que hay que entenderlo como un proceso. Y ahí está el pastor que va acompañando también a los fieles a lo largo de su vida. Y yo creo que esa realidad sí que mirando en la historia de mi sacerdocio me quedo muy satisfecho, ¿no? La cercanía, la cordialidad, también es verdad que en ocasiones hay que tomar decisiones
que no siempre agradan y uno las tiene que tomar, y yo las he tomado en algún momento a lo largo de mi vida como sacerdote en algunas de las parroquias, y puede haber gente que no te comprende o piensen que eres a lo mejor un tirano, pero bueno, es una realidad que está ahí y tenemos que asumir nuestra tarea con todas sus dimensiones. Don Alfonso, ¿un momento difícil que haya vivido en esta parroquia? Un momento difícil, vamos a ver, yo me atrevería a decir que un momento difícil que yo no viví con ellos, pero que desde que llegué, era un hecho que estaba muy reciente, fue el robo y la profanación del sagrario de aquí en Santa María. Yo llegué en el mes de octubre y eso había ocurrido en el mes de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes. Y realmente fue un momento tristísimo para la parroquia. Los sacerdotes de ese momento tuvieron que padecerlo y los fieles pues lamentaron con lágrimas en los ojos y con cierta desesperación la búsqueda del sagrario y a ver si encontraban al Señor en un contenedor de basura o en una cuneta de las carreteras, ¿no? Aquello no pudo ocurrir, no apareció el Señor ni apareció el sagrario. ¿Dónde han puesto al Señor? Esta es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Como las mujeres que fueron al sepulcro, también nosotros en la parroquia de Nuestra Señora de Benquerencia, que está presente con toda su comunidad y que el obispo y los sacerdotes agradecemos sobremanera, nos preguntamos, ¿qué han hecho con el cuerpo del Señor? Hoy es un día verdaderamente, como el otro día, el miércoles pasado, un día de conmoción, de gran emoción para todos nosotros. Hay monjas de clausura que están rezando en este momento por nuestra comunidad. El señor arzobispo desde Roma está presente allí en espíritu. Está también con nosotros. Y nosotros hemos venido aquí para celebrar de nuevo la Eucaristía. Una Eucaristía que no es tan conmovedora como el otro día, cuando un numeroso grupo de fieles de la parroquia se reunió aquí para hablar dónde habían puesto el cuerpo del Señor. Todavía no lo sabemos, todavía no sabemos los motivos, pero en nosotros está todavía la conmoción que ha causado en todas las familias de la parroquia y del barrio. Y ese hecho yo creo que ha marcado a esta parroquia. Aquello determinó un tono como profundamente eucarístico para esta parroquia, de modo que se estableció la adoración del Santísimo durante todo el día del jueves y la noche. Ahora, por la circunstancia del envejecimiento, hemos tenido que recortar solo a lo que es todo el día para retirar al Señor en torno a las 11 de la noche. Pero le ha quedado a esta parroquia un pozo eucarístico muy grande, ¿no? Y luego, pues ser verdad, momentos duros y difíciles tengo que reconocer que no los ha habido. Siempre tengo como una cierta frustración, ¿no? Cuando salgo fuera de la parroquia, del recinto, y miro hacia los bloques de pisos, y siempre digo, Señor, no quiero conformarme con lo que hay aquí, que es mucho, ¿no? Pero y todos los que no vienen y todos los que no están, y sí que me supone en algunos momentos pues una cierta tristeza, incapacidad para llegar a ellos, ¿no? Y bueno, lo que pasa que pues también uno tiene que reconocer sus límites, no tenemos la varita mágica que nos permita conquistar a toda la gente. Ahí hay una gran labor también, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un cura que no sé si, me imagino que habrá alguno más en la diócesis, no. Yo siempre desde que soy cura me he salido al fresco con mis vecinos por la noche. Yo reconozco que quizás no es muy propio a lo mejor de los curas, ¿no? Pero eso te da también como una cercanía a la gente
y te lleva también a compartir con ellos momentos pues, de humor, de comentarios, de recoger también datos de lo que ocurre en el barrio y bueno, pues te permite también tener un contacto más directo con la gente. Y me viene ahora algo reciente, quizá, así como más lamentable, y es, pues el otro día visitaba un matrimonio, ¿no?, que ha tenido una gran vinculación, no a esta parroquia, sino a otra, y bueno, fui a visitarlos porque me lo pidió la hija, y se me partió el alma. Y yo dije, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué sentido? Uno de los clamores que decía el hombre, ya de 90 o 91 años, y su mujer también, decía, ¿qué hemos hecho para que nos olviden en nuestra parroquia? ¿Qué hemos hecho? Con la pandemia y después de la pandemia, a veces los sacerdotes nos dedicamos, permitidme la expresión, a ciertas alaracas y realidades pastorales que quizás son muy lucidas y muy importantes, pero creo que hay una tarea y una labor importante callada, que a lo mejor casi nadie nos la va a reconocer, que es visitar a estas personas. Esta persona había estado en el seminario en sus años jóvenes, con 2 tíos sacerdotes, cuidando como casero junto con su esposa y sus hijos alguna parroquia en Madrid. Había participado en su parroquia como ministro extraordinario de la comunión, había participado llevando la contabilidad de su parroquia y llevaban 3 años y medio ya imposibilitados sin salir y nadie había ido a visitarlos y lo que es peor, nadie se había acordado de ellos. Este tipo de pequeñas cosas me parte el alma, ¿no? Y luego hay algo que también me pesa y es como ves que van pasando los años y muchas personas que estaban cuando yo llegué hace 13 años, pues van desapareciendo, ¿no? Y esta parroquia ya no está compuesta solo por los que estamos aquí, sino por los que también han entregado su vida durante estos años en la edificación de lo que es la vida parroquial y ahora ya pues, se han ido para arriba, ¿no? Gente que ha colaborado en el grupo tenemos un grupo de la limpieza, por ejemplo, fantástico. Es decir, yo no sé si habrá alguna parroquia en donde vengan también hombres a limpiar. No solamente vienen, ¿por qué? Pues porque vienen matrimonios. Y cada 15 días, pues los matrimonios, en torno a 15, 18, 20 personas, vienen a limpiar todo el recinto parroquial, la parroquia, los despachos parroquiales, en las salas de catequesis, y la verdad que es un verdadero encanto, ¿no? El ver cómo luego pues, compartimos un chocolate con churros ahí en el salón parroquial, hay un rato de tertulia, de confianza, ¿no? Hay otra realidad muy bonita en la parroquia, que es la del coro parroquial, que ha ido pasando por distintas fases y que ahora a lo mejor están reducidos a la mínima expresión, pero que yo también les doy un valor enorme, porque las celebraciones se solemnizan, se engrandecen, y esta parroquia es muy cantarina, con lo cual el hecho de que el coro arranque a cantar al piano y a la dirección con Mario Camuñas y también con Consuelo Álvarez Palencia, pues hace que nuestras celebraciones sean más gozosas y que todo el pueblo se una al canto, porque intentan siempre también que sean cantos sencillos y habitualmente conocidos, ¿no? Y otras muchas realidades que quizá me dejo en el... ¿Quién es Alfonso para usted? ¿Cómo lo definiría? Pues es una persona muy cercana, encantadora, como párroco, como sacerdote, vamos, no hay nada que decir, o sea que es de lo mejor que podemos tener. Siempre tuvimos mucha suerte en esta parroquia con todos los párrocos, pero iba mejorando, de uno en uno, y bueno, de Alfonso no sé qué decir, pero lo mejor. ¿Se hace querer aquí? Sí, se hace querer, es muy cercano, muy comprometido con todo, ayuda mucho, bueno, todo lo que podamos decir. ¿Usted es catequista? No estoy en Cáritas, llevo en Cáritas 30, pues llevo en Toledo 35 años y en Cáritas 32, 33, siempre en esta parroquia. Que desde que vine siempre pertenecía a esta parroquia. ¿Y cuál es la implicación de don Alfonso con Cáritas? Pues problemas que tenemos, nos ayuda mucho, le consultamos muchas cosas, tenemos una trabajadora social que nos ayuda, viene todos los meses, recibimos a las visitas, a las familias que lo necesitan y luego don Alfonso también se implica y bueno, cuando nos ayuda en todo también. O sea, todo lo que pedíamos de él
se implica en todo, en todo. Le pedimos ayuda y ahí lo tenemos. ¿Alguna No se nos niega anécdota nada. o algún momento así un poco más especial que haya vivido en la parroquia con don Alfonso? No sé, fueron muchos, pero ahora mismo así detalladamente no lo sé. No lo sé. ¿Que usted Tenemos recuerde? muchas fiestas, muchas excursiones, vamos a Fátima todos los años, ahora va en este puente del Pilar, vamos a Santander, o sea, todos los años tenemos con él alguna cosa. Y luego cena de Navidad, en Semana Santa hacemos también una, o sea, muchos santos celebramos todos. Y toda la parroquia se Unida. entrega. Sí, 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 muy unida, la parroquia En muy comunión. unida, muy en comunidad. Por ejemplo, en esto del hacer parroquia, que le iba a preguntar yo a usted, que cómo lo ve, ¿no? Como párroco, como sacerdote, ¿cómo se hace esto de hacer parroquia hoy? A mí me han chivado por ahí que hay una serie de fechas con peregrinaciones, viajes a Santander, me ha parecido entender, que son muy importantes también en la parroquia. Tenemos ahora recientemente uno, pero lo habitual es, hay como 2 o 3 peregrinaciones al menos al año que marcan un eje en la parroquia, ¿no? Y que también son un modo de que la gente genere esa amistad, y ahí sí que es verdad que puede venir gente nueva, además de los de siempre, y bueno, pues a través de las peregrinaciones se van incorporando. Esta parroquia es muy devota de la Virgen de Fátima, por lo tanto, todos los años, hacia el mes de abril o primeros de mayo, vamos habitualmente 2 autobuses a Fátima, a peregrinar allí, ¿no? Y la verdad que es una gozada. La gente no va por verlo, que ya lo tienen más que visto, y algunos que dicen, yo ya llevo 20 años yendo, ¿no? Sino que van pues porque tienen necesidad de rezar allí ante esa imagen sencilla, pequeña y graciosa de la Virgen de Fátima. Y eso nos permite también pues rezar juntos el Vía Crucis, por el camino de los pastorcillos, consagrar o renovar todos los años la consagración como parroquia a la Virgen de Fátima y hacer un pequeño itinerario allí por dentro del recinto sagrado. Y luego hay normalmente otra peregrinación que llevamos a cabo en lo que es el Puente del Pilar, ¿no? La que vamos a hacer este próximo Puente del Pilar, si Dios quiere, es a Cantabria, no solo a Santander, sino que queremos visitar también Santo Toribio de Liébana, estamos en año lebaniego, y queremos hacer una visita también pasando por Garabandal. Sabemos que bueno, pues es un lugar también donde hay una cierta tradición y bueno, que quiero que pasemos también por allí a visitar ese recinto, que debe tener una mínima expresión con un árbol para rezar el rosario. Si se apareció la Virgen o no, no nos toca decirlo a nosotros. Nosotros vamos a ir también un rato allí y visitaremos también San Vicente de la Barquera, Comillas, Santillana del Mar y por supuesto la capital, faltaría más. De modo que prácticamente casi todo el autobús que llevamos ahora de 60 plazas son prácticamente casi todos matrimonios, salvo alguna persona que vamos suelta, claro. Tenemos otra realidad también que articula mucho la pastoral de algún modo en otro orden, y es la Hermandad de Santa María de Benquerencia, que ya tiene también una trayectoria de años buena. Surgió no solamente para fomentar la devoción aquí en la parroquia a la Virgen María en su advocación de Benquerencia, sino también en todo el barrio. Entonces, es verdad que está más circunscrita a lo que es la parroquia nuestra, pero también hay gente de las otras parroquias que pertenece a la hermandad, ¿no? Y entonces ellos colaboran de una manera extraordinaria a llevar la fiesta de Santa María de Benquerencia. Hay unos cuantos miembros, se pegan una paliza cuando llega la fiesta, como suele ocurrir, pero gracias a ellos también pues, podemos disfrutar de esos días en los que bueno, pues tenemos el chiringuito parroquial a beneficio de las obras. Solemos traer ya varios años a un saxofonista que ayuda mucho a los matrimonios y a las familias a bailar un rato la fiesta el viernes. Llevamos 2 años los sábados que Jacuna Toledo nos ofrece un pequeño concierto, lo cual arrastra también a mucho personal, y la verdad que bueno, en esta parte de atrás de la parroquia, que es como si fuera nuestra placita pública, pues ahí nos convertimos en un pequeño pueblo en donde esta parroquia, si algo tiene también, es que es profundamente acogedora, sin duda. Socorro, ¿cómo definiría a don Alfonso o quién es don Alfonso? Si lo tuviera que presentar a alguien, ¿qué diría de don Alfonso? Pues yo le definiría como muy sencillo, muy
con los pies en la tierra, llega mucho a la gente, lo mismo a jóvenes que a mayores, muy claro, se le entiende muy bien y bueno, siempre te estás a gusto, con él se está muy a gusto. Las celebraciones pues las hace grandes, yo definiría con una frase, ¿no?, que no hace cosas grandes, pero las cosas que hace las hace grandes, o extraordinarias, diríamos, ¿no? Que no hace cosas extraordinarias, pero las que hace las hace extraordinarias. Y bueno, pues le gustan estar con la gente, en verano pues al fresco, como en los pueblos, ¿no?, pues salirse al fresco con nosotros, al barrio, aquí en el barrio. Cuando hay acontecimientos de la parroquia, pues él el primero que está ahí, y luego pues por eso cuando hace, yo qué sé, una peregrinación o una cosa, pues igual hace muy amenas los viajes, porque bueno, tiene un sentido del humor muy grande y bueno, pues se está muy a gusto con él. Y luego pues, cuando tiene que hacer cosas serias, pues también pues, se le guarda muy el respeto, ¿no? Entonces, no sé, buenas cosas más. Parece que al hablar en televisión hay que decir todo bien, pero es que es así. Es una gran persona y muy sencillo, que yo creo que es lo que le hace grande, ¿no? Y aquí se le quiere. Aquí se le quiere mucho, sí. Nosotros tenemos la imagen de la Virgen, como veis, que es muy sencilla, que no tiene adornos, y eso la hace grande, pues diríamos igual de él. Un párroco normal, muy sencillo, pero muy grande en ese sentido. Don Alfonso, hábleme de esto que es una afición, un hobby. ¿Cuántos gatos tiene? Yo creo que ya a estas alturas tengo que decir que quizá es más que un hobby, bueno, una alegría para mí, ¿no? Porque la verdad que esta gata es la que cuando justo vino el confinamiento había parido 4 gatitos en lo alto de la terraza de la iglesia, y allí comencé yo a ver cómo ella le traía comida a las crías, y a partir de ahí pues me dio tanta pena que empecé a echarles arriba en lo alto del tejado. Después ya les abrí una gatera en casa, bajaron, y bueno, de los 14 gatos que tengo, 7 son de esta gata, que se llama Sofía, y porque soy muy lista, y entonces, ¿verdad?, ella tiene 7 niños aquí de los 14 que tenemos. Luego han ido viniendo otros que se han ido añadiendo, y por eso hemos llegado a juntar estos 14 gatos. Bueno, los atiendo, los alimento, para mí me sirven también de distensión. Es verdad que me da mucho trabajo, pero bueno, también me hace mucha compañía. Ellos se mueven por todo el recinto parroquial. Alguno incluso pues ha tomado posesión de la sede del párroco, el Copito de Nieve. Tenemos a Copito de Nieve, tenemos a Tintina, tenemos a Sofi, que es la mamá, tenemos a Chiqui, tenemos a Manolita, tenemos a Óscar. Bien, un sinfín de gatos que la verdad que alegran mi vida y también alegran un poco el recinto parroquial, y ya son parte también de la vida de esta parroquia y de los feligreses. Y bueno, pues es una dimensión que yo creo que no podemos ignorar en la iglesia. Porque quizá durante el confinamiento le vino bien. Sí, me hicieron mucha compañía, era mucha soledad, mucho aislamiento el que padecíamos. La comunicación que teníamos con los fieles era prácticamente a través de la misa, que la retransmitíamos por medio de YouTube, y bueno, pues me permitieron el tener ese complemento precioso. Tintina. ¿Y los otros 7 vinieron después? O sea, ¿no son hijos suyos? Los otros 7 han ido llegando después. Ha llegado Abuelo, que viene de algunos de los bloques de enfrente de la parroquia. Copito de Nieve era el gato de mi padre. Siempre decía mi padre, este gato es mío, es blanco, muy bonito, y dormía con él a los pies. Y entonces siempre decía, este es mi gato.
Tintina es la que habitualmente me sigue a todas partes, siempre está conmigo. Incluso cuando estoy confesando en la iglesia, en la sacristía, hay veces que llega la gata y se pone en mis saldas. O sea que... Yo siempre llego a una conclusión, ¿no? Y es, por todos los sitios por los que he pasado, nunca me van a recordar ni por mis homilías, ni por mis reuniones de grupos, que habrá quien sí, me imagino también, sino que estoy convencido que por lo que me van a recordar es por mi cercanía, porque la gente se ha sentido querida por el cura, porque han mostrado interés por los problemas que tienen, que te has alegrado con ellos cuando han tenido un gozo familiar, que has participado de la tristeza cuando alguien de su familia ha fallecido. Yo creo que lo que define muy bien al pastor, tanto en el pueblo como aquí, en los pueblos por los que he pasado, lo que la gente espera del sacerdote es estar. En ocasiones podemos discurrir pues, con altas miras teológicas. Yo no digo que no tenga que haber eso en la Iglesia, lo tiene que haber. Y además, para fundamento de una buena pastoral, necesita el pastor también tener una buena formación, ¿no? Y repetir con humildad.